Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos la iluminación y su historia contada por un Michi. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo. La historia de la iluminación abarca miles de años y refleja el progreso tecnológico y cultural de la humanidad. Desde las antorchas y lámparas de aceite de las civilizaciones antiguas hasta las modernas luces LED, la iluminación ha evolucionado significativamente, mejorando la calidad de vida y permitiendo el desarrollo de actividades nocturnas. El primer método de iluminación utilizado por los seres humanos fue el fuego. Hace unos 1.5 millones de años, nuestros antepasados aprendieron a controlar el fuego, lo que les permitió cocinar alimentos, calentarse y, por supuesto, iluminar sus refugios. Las antorchas, hechas de ramas envueltas en material inflamable, eran un medio portátil de iluminación. Las primeras lámparas de aceite datan de alrededor del año 70.000 a.C. y se han encontrado en cuevas de Europa y el cercano Oriente. Estas lámparas eran recipientes llenos de grasa animal o aceite vegetal, con una mecha que se encendía para proporcionar luz. En la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, las lámparas de aceite se hicieron más sofisticadas, utilizando materiales como la cerámica y el metal. Las velas comenzaron a utilizarse ampliamente en la Edad Media, alrededor del siglo V, fabricadas con cera de abejas o sebo, grasa animal. Las velas ofrecían una fuente de luz más estable y duradera que las antorchas o las lámparas de aceite. Las iglesias y monasterios europeos usaban velas en gran medida, tanto para ceremonias religiosas como para iluminación diaria. Durante la Edad Media, las lámparas de aceite continuaron mejorando. En China y Oriente Medio, se desarrollaron lámparas de aceite con mechas ajustables y recipientes de vidrio o metal que permitían un control más preciso de la llama y una mayor durabilidad. Durante el Renacimiento, la fabricación de velas se convirtió en un oficio especializado. Las velas de cera de abejas eran las preferidas por su calidad superior y su aroma agradable. En Venecia y otras ciudades europeas, los fabricantes de velas comenzaron a producir velas más finas y duraderas, utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de la cera. El Renacimiento también trajo cambios en la iluminación arquitectónica. Las grandes catedrales y palacios europeos comenzaron a utilizar lámparas de aceite y candelabros elaborados para iluminar sus interiores. Estos avances permitieron la realización de eventos nocturnos y mejoraron la vida social y cultural. En el siglo XVII, la caza de ballenas se expandió y el aceite de ballena se convirtió en una fuente popular de combustible para lámparas. Las lámparas de aceite de ballena proporcionaban una luz más brillante y duradera que las de aceite vegetal o grasa animal, y se utilizaron ampliamente en Europa y América del Norte. En 1780, el suizo Aimé Argan inventó la lámpara de Argan, que utilizaba una mecha cilíndrica y una chimenea de vidrio para aumentar la eficiencia de la combustión y proporcionar una luz más brillante y uniforme. Esta invención fue un avance significativo en la tecnología de iluminación y se adoptó rápidamente en toda Europa. En el siglo XIX, el gas de carbón se convirtió en una fuente de iluminación importante. En 1807, Frederick Albert Windsor instaló la primera iluminación pública a gas en Pall Mall, Londres. Esta tecnología se expandió rápidamente y, para mediados del siglo XIX, muchas ciudades europeas y estadounidenses contaban con sistemas de alumbrado público a gas. Las luces de gas proporcionaban una luz mucho más brillante y constante que las velas o las lámparas de aceite, y permitieron la expansión de las actividades nocturnas. Sin embargo, la producción y el uso de gas también presentaban riesgos, como incendios y explosiones, además de la contaminación del aire. En 1809, el químico británico Humphrey Davy inventó la primera lámpara de arco, utilizando dos varillas de carbono conectadas a una batería eléctrica. Aunque era demasiado brillante y poco práctica para su uso general, esta invención sentó las bases para el desarrollo de la iluminación eléctrica. El avance más significativo en la iluminación eléctrica llegó en 1879, cuando Thomas Edison patentó la primera bombilla incandescente práctica.
utilizando un filamento de carbono dentro de una ampolla de vidrio al vacío. La bombilla de Edison proporcionaba una luz constante y duradera. Esta invención revolucionó la iluminación y marcó el comienzo de la era eléctrica. Simultáneamente a Edison, otros inventores como Joseph Swan en Inglaterra también desarrollaron bombillas eléctricas. La competencia entre estos pioneros llevó a mejoras rápidas en la eficiencia y la durabilidad de las bombillas incandescentes, acelerando la adopción de la iluminación eléctrica en hogares, empresas y calles. En las primeras décadas del siglo XX, la electrificación se expandió rápidamente por todo el mundo. Las redes eléctricas permitieron la instalación de iluminación eléctrica en hogares, fábricas, oficinas y calles. La disponibilidad de luz eléctrica transformó la vida cotidiana, permitiendo actividades nocturnas y mejorando la seguridad y la productividad. En la década de 1930, se desarrollaron las lámparas fluorescentes, que utilizaban una descarga de gas para producir luz ultravioleta, que a su vez hacía brillar un recubrimiento de fósforo en el interior del tubo. Las lámparas fluorescentes eran más eficientes que las incandescentes y se adoptaron rápidamente en oficinas y establecimientos comerciales. En la década de 1950, se introdujeron las lámparas halógenas, una variante de las bombillas incandescentes que utilizaban un gas halógeno para aumentar la eficiencia y la vida útil del filamento. Estas lámparas proporcionaban una luz más brillante y se utilizaban en aplicaciones que requerían una iluminación intensa, como en faros de automóviles y proyectores. Las lámparas de descarga de alta intensidad, desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX, ofrecían una mayor eficiencia y una luz más brillante que las lámparas incandescentes y fluorescentes. Estas lámparas, que incluyen las de vapor de sodio y las de halogenuros metálicos, se utilizaron ampliamente en el alumbrado público, instalaciones deportivas y grandes espacios comerciales. Las luces LED o diodo emisor de luz comenzaron a desarrollarse en la década de 1960, pero no fue hasta el siglo XXI que se convirtieron en una opción viable para la iluminación general. Los LED son extremadamente eficientes, tienen una larga vida útil y pueden producir una amplia gama de colores. Estas ventajas han llevado a una rápida adopción de la iluminación LED en todo el mundo. Los LED se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la iluminación de hogares y oficinas hasta pantallas electrónicas y dispositivos móviles. La tecnología LED también permite el control inteligente de la iluminación, con sistemas que pueden ajustarse automáticamente según las necesidades y las condiciones ambientales. En el siglo XXI, la iluminación sostenible se ha convertido en una prioridad. Las lámparas solares, que utilizan paneles fotovoltaicos para convertir la luz solar en electricidad, están siendo adoptadas en regiones con acceso limitado a la red eléctrica. La combinación de iluminación LED y energía solar ofrece una solución eficiente y ecológica para la iluminación en áreas rurales y urbanas. La historia de la iluminación es un testimonio del ingenio humano y el progreso tecnológico, desde el simple uso del fuego hasta las sofisticadas tecnologías LED actuales. Muchas gracias por tu visita. Dejo a continuación la lista con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.